Hechos 17 y vamos a leer del 1 al 15. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor así. Comienzo con el primer versículo, síganme con sus ojos. Yo leo para ustedes, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Le damos por su palabra. Gracias le damos por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha suplido de todas nuestras necesidades. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, porque estamos en el mejor lugar y, Señor, su palabra va a ser expuesta, y quiero suplicarle y rogarle, Señor, que yo solamente sea un instrumento en sus manos, y que usted prepare los corazones míos y de los hermanos, hermanas y de cada uno de los que aquí estamos, y que, Señor, usted sea el que nos hable, que usted sea el honrado y el glorificado, y que la iglesia suya sea edificada. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús, y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Quiero que pongamos, hermanos, mucha atención en los judíos. Vemos aquí, hermanos, en la iglesia, en la ciudad de Berea, judíos. Y vemos también la ciudad de Tesalónica, judíos. Entonces, quiero que pongan mucha atención en estas personas judías. Los versículos del 1 al 9 vemos a los judíos de Tesalónica, y los versículos del 10 al 15 vemos a los judíos de Berea, y en las dos partes había judíos.
Y vemos también, hermanos, que ahí el apóstol Pablo llega con Silas y en los dos lugares entra en la sinagoga. En versículo 1 vemos ahí la palabra sinagoga. La sinagoga era un templo como este donde se reunían los judíos. Y es bien importante, hermanos, bien importante esto que les voy a estar compartiendo. Los de Berea y Tesalónica eran una misma raza, eran judíos o israelitas. Tenían una misma religión, eran la religión del judaísmo, una misma escritura, la ley de Moisés. Los dos mandamientos más importantes era, de acuerdo a la ley, y las palabras del Señor Jesucristo, cuando le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante, el Señor Jesucristo les dijo: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en estos dos mandamientos se cumple toda la ley, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Ahí se cumple toda la ley, el Señor Jesucristo se los dijo. Entonces, todo esto, hermanos, pues ellos lo sabían, ellos estaban ahí. Había un mismo Dios, ellos creían en un mismo Dios, en Jehová. Una misma esperanza. ¿Cuál era la esperanza de ellos? El Mesías. Y inclusive todavía la mayoría de los judíos están esperando al Mesías. El Mesías vino, no le conocieron, pero esa era su esperanza. Pero los judíos de Tesalónica, y esta es la parte importante, querían matar al apóstol Pablo, lo querían matar. Ahora, el apóstol Pablo les está compartiendo la buena noticia, que Jesús, el que les predicaba, Jesucristo, era el cumplimiento de esa esperanza de ellos, de esa promesa. Pero los de Tesalónica lo querían matar, le hicieron problemas y si se hubiera podido lo matan. Ahora, los judíos de Berea le creyeron y ya, de acuerdo al pasaje a lo que leímos, ayudaron a escapar porque los de Tesalónica, cuando se dieron cuenta que estaban allá en Berea, pues allá fueron a perseguirlo, porque dice, ahora están allá y vamos allá. Ellos, los de Berea, ayudaron a Pablo a escapar. Entonces, hermanos, vemos judíos con una misma religión, una misma creencia, unos y otros, pero en Berea actuaron de una manera diferente que los de Tesalónica. Y el punto, hermanos, que quiero que veamos el por qué, hermanos. ¿Por qué unos le creyeron y otros no le creyeron a Pablo? Y esa es la parte bien importante que quiero que pongamos mucha atención, porque si ponemos atención y meditamos y pensamos en esto, nos va a servir de bendición para ustedes y para mí, para todos, hermanos. Es de bendición. ¿Por qué algunos quisieron matarlo? Otros sí le creyeron y atesoraron lo que Pablo les hablaba. Ahora, un punto bien importante, hermanos, el apóstol Pablo no andaba con el Nuevo Testamento. Ellos tenían rollos, de seguro Pablo tenía, o allí los judíos tenían, y de acuerdo a los rollos, pues se basaban a eso. Los de Berea, ellos, hermanos, dice ahí la palabra de Dios que estos recibieron la palabra de Pablo predicada, pero ellos escudriñaban lo que Pablo decía, lo confirmaban, con las escrituras. Ellos estaban confirmando con la escritura, y ese punto es bien importante. Ahora, la diferencia, hermanos, ¿dónde está la diferencia? Era en la manera de pensar de unos y de los otros. La manera de pensar, la manera de recibir la palabra de Dios. El apóstol Pablo les comparte el mensaje a los de Tesalónica y a los de Berea, a unos y a otros. Pero los de Berea escuchaban, escudriñaban y lo examinaban. Escuchaban, vamos a ver si lo que está diciendo este hombre, porque ellos no conocían al apóstol Pablo. Nosotros ahorita sabemos que el apóstol Pablo era un ungido del Señor, ¿verdad que sí? Era una persona que Dios lo ungió, Dios lo llamó. Los de Tesalónica no sabían, los de Berea no sabían. Nosotros no conocemos el corazón de las personas. Usted no conoce mi corazón. Ni siquiera mi esposa conoce mi corazón.
Me conoce un poquito más que ustedes, pero no conoce mi corazón. Lo único que conoce el corazón de la persona es Dios. Lo que yo estoy exponiendo, lo que yo expongo, usted tiene que confirmarlo con la Escritura, hermanos. Usted tiene que analizarlo con la Escritura. Por eso cuando voy a subir al altar, hermanos, todo lo que pienso, todo lo que escribo, lo que apunto, quiero que esté conforme y conformado a la palabra de Dios. Porque cualquiera de ustedes me puede decir, hermano, pero usted dijo esto o dijo aquello y está en contra de la Biblia. Y usted tendría toda la razón en decirme, hermano, eso que usted dijo está en contra de la palabra de Dios. Pero si usted viene y me dice, hermano, ¿por qué usted dijo eso? Yo le voy a decir, porque aquí está, hermano. Y yo tengo todo el derecho de decirle, porque está en la Biblia. Y por eso lo dije. Pero si yo dije algo y no está en la Biblia, hermano, pues entonces el que voy a quedar en ridículo, en vergüenza soy yo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, el apóstol Pablo no estaba hablando paja, no estaba hablando cosas que no eran reales. Los de Berea se metieron en el trabajo de escudriñar. Mire, vea el versículo 11, dice, y estos eran más nobles. Ahora, no quiere decir que porque eran más nobles, todo lo que Pablo dijera, bienvenido. No, esa no es la cosa. No es que dijeran, Pablo dijo que él era el ungido del Señor, entonces todo lo que diga, venga y listo. Lo que Pablo diga, esa es la verdad. Nosotros cometemos muchas veces el error, que porque es un pastor, o que porque es un evangelista, que porque esto, que porque aquello, y nos creemos todo lo que diga. Hermanos, no. Lo que diga ese hombre tiene que pasar por aquí. Y si no es aprobado por la palabra de Dios, hermanos, hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Si no es bíblico, hay que desecharlo. Si es bíblico, amén, bienvenido, porque él está compartiendo la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, estas personas, mire, quiero llevarlos a un pasaje. Ahora, es bien importante, hermanos, que todo, absolutamente todo, tiene que estar basado hacia el amor a Dios y al prójimo. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 13. Todo, absolutamente todo, lo que la persona haga, lo que la persona predique, lo que la persona, su reacción, su manera de actuar, tiene que estar basado al amor. Ahora, estas personas, hermanos, los de Berea, pues ellos ayudaron al apóstol a que escapara, porque se habían dado cuenta que verdaderamente era un siervo de Dios y lo hicieron por amor. Las otras personas, los de Tesalónica, cuando se alborotan y le hacen alboroto y Pablo tiene que salir huyendo y tiene que irse, los hermanos tuvieron que sacarlo y llevárselo. Los judíos, aquellos estaban actuando con amor. Pregunto, ¿estaban actuando con amor, hermanos? ¿Los judíos de Tesalónica? No. Los de Berea sí actuaron con amor. Ahora, es bien importante, hermanos, que si una persona está enseñando una falsa doctrina, pues si hay la oportunidad uno tiene que decir, hermano, pero mire, la palabra de Dios dice aquí esto y esto, y lo que usted está enseñando está equivocado. Eso no es falta de amor. Eso es por amor a la persona. Porque esa persona está equivocada y está enseñando algo equivocado, se está metiendo en problemas delante del Señor y un día va a tener que dar cuentas a Dios. Y si se le dice, claro, se le dice con respeto y con amor, pues usted le está tratando de hacer un bien. Si no quiere y se revela y bueno, está bien, punto, mis respetos. Pero se hace por amor. Los de Berea escudriñaron la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Sí, escudriñaron. Ellos escudriñaron la palabra de Dios y recibieron lo que Pablo decía. Ahora, por escudriñar la palabra de Dios para ver si lo que Pablo decía era verdad, no era falta de amor. Era amor a Dios, porque el que guarda los mandamientos de Dios ama a Dios. Y si se dan cuenta que lo que Pablo está enseñando está equivocado y ellos le dicen a Pablo, pero estás equivocado, mira, eso no. Eso contradice la Escritura, también es por amor. Y si Pablo, por decir que hubiera sido un falso y se rebela contra ellos, bueno, el que está mal es Pablo. Pero Pablo estaba enseñando la verdad y lo estaba haciendo por amor. ¿Cuál era el propósito de Pablo?
la salvación de las almas. ¿Verdad que sí? Dice ahí en Romanos capítulo 13, versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué, hermanos? La ley. El amor al prójimo. Dice, cumple la ley. Ahora dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, vamos a Tesalonicenses, hermanos, por favor. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5. Versículo 15 dice, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, que no haya un sentimiento de venganza. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, el versículo 23, hermanos, dice, no, perdón, el 22 dice, no, 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Los de Berea, eso fue lo que hicieron. Estaban atentos a lo que Pablo enseñaba, estaban examinando y estaban viendo las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. El apóstol Pablo les comparte el mensaje, los de Berea escuchan, escudriñan y examinan. O sea, ellos no se dejaron llevar ciegamente, a ciegas. No, lo pasaron por el filtro de la Escritura, por el filtro de la palabra de Dios, y estaban viendo qué era lo que ellos buscaban, qué era lo que escudriñaban, las promesas que había en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías, qué era lo que iba a pasar, cómo iba a venir. Bueno, nosotros tenemos, hermanos, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, más adelantito vamos a ver unos versículos ahí, todos los sufrimientos de Cristo. O sea, del Mesías, lo cual Jesús lo cumplió, ¿verdad que sí? Amén. Y con eso se declaró de que Jesús, el que vivió en Israel, el que anduvo entre los judíos, que lo rechazaron, que no lo querían, que lo llevaron a la cruz, lo mataron, porque fue menospreciado, él estaba dando el cumplimiento de que él estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento y dando a entender con todo eso que él era el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Y eso es lo que Pablo les estaba dando a entender, o les quería decir, les quería dejar saber a los judíos, a todos ellos. Ahora, Jesús era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, lo cual ellos conocían, los judíos lo conocían. Las personas que estaban ahí, el apóstol Pablo llegó a la sinagoga. ¿Y qué hacían, hermanos, en las sinagogas? Era un templo donde se reunían. ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué se reunían? Para adorar a Dios, para orar y también para estudiar las Escrituras. Ellos estudiaban las Escrituras, escudriñaban las Escrituras. Ahora, ese grupo de judíos de Tesalónica, ellos, hermanos, se quedaron encerrados en su religión y no quisieron revisar, no quisieron escudriñar, no quisieron recibir la palabra que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Ellos son de las personas que dicen, así me enseñaron y punto, y no se dejaron mover para nada de su pensamiento, encerrados en su mismo corazón duro, empedernido.
Y de ahí no salen. Son personas que se bloquean y bloquean sus mentes. Así sean católicos, sean mormones, sean adventistas, sean bautistas, sean pentecostales, sea lo que sea, no hay diferencia. Si la persona es un religioso empedernido, la misma cosa da. Porque, hermano, ni la religión ni la denominación salva a nadie, ni tampoco es la que abre el entendimiento. La palabra de Dios es lo que más importa, y el Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermano. Porque si una persona, es que yo soy de X religión, X denominación, y está haciendo cosas que en realidad van en contra de la palabra de Dios, o que la palabra de Dios no nos lo está mandando a hacer, pero nos dejamos llevar, o esa persona se ha dejado llevar por tradiciones, por enseñanzas de otras personas, y eso es lo que lo guía a hacer cosas que en realidad no tienen nada que ver con la Biblia, hermanos. Se vuelve, o nos volvemos, religiosos empedernidos, hermano. Es una religiosidad tremenda. Ahora, el propósito de esto que les estoy compartiendo, hermanos, para que tengamos mucho cuidado y no dejarnos llevar, hermanos, por dogmas religiosas que no son bíblicas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es necesario preguntarnos, ¿y eso está en la Biblia? Cuando hay algo tan metido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra persona, y que pensamos que es bíblico porque alguien lo enseñó, alguien nos lo metió en la cabeza, en la idea de nuestra mente, y pensamos que eso tiene que ser así, tenemos que preguntarnos, ¿y eso está en la Biblia? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? ¿Me explico, hermanos? Tenemos que pasar todas las cosas, hermano. No importa quién lo diga, así sea, tenga doctorado, haya estado en la universidad bíblica, lo que sea, no importa. A veces, hermanos, personas así son las que enseñan más cosas que no están en la Biblia, que son antibíblicas. Tenemos que tener mucho cuidado y todo el tiempo pasarlo todo por el filtro de la Escritura, porque esta es la palabra de Dios, no mis palabras, no mis creencias, no las creencias de ningún ser humano, sino esto que es inspirado por Dios, la palabra del Señor, hermanos. Estos judíos, hermanos, eran religiosísimos, empedernidamente religiosos, los de Tesalónica, y los de Berea, digamos que también eran judíos. Eran seguidores de la Torá, del Pentateuco, de Moisés, de la escritura del Antiguo Testamento, pero los que estaban en Berea fueron personas inteligentes, sabias, que dijeron, bueno, este hombre está hablándonos estas cosas, vamos a ver si la Biblia o si el Antiguo Testamento, el rollo que ellos tenían de las escrituras, si es cierto lo que él está diciendo. Si es cierto, pues amén, le creemos, ¿por qué no? Y le creyeron, ¿verdad que sí? Le creyeron. Pero no fueron tontos, no fueron ciegos, no fueron personas que se dejaron llevar por lo que Pablo decía. Bueno, muy elocuente Pablo, hablaba bastante bonito y elocuente y lo que sea. No se dejaron envolver por eso. Ahora, los otros, los de Tesalónica, ellos no se dejaron envolver por Pablo, pero fueron tontos porque no escudriñaron la escritura, se dejaron llevar por su propia mente carnal. Y rechazaron al apóstol Pablo, quien les estaba hablando la verdad. Él les estaba hablando la verdad, el apóstol Pablo. Les estaba hablando del cumplimiento de las profecías que se habían dado en el Mesías, que era el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Lo rechazaron. ¿Y qué pasa con esas personas? Se pierden. Si murieron en esa condición, pues se perdieron. Entonces, hermanos, es bien importante, y eso es lo que quiero que quede bien grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos. Hay que pasarlo todo por el filtro de la palabra de Dios. Todo, hermanos, todo. Sea quien sea que lo diga, sea yo, sea quien sea que lo diga. Así traiga corbatas alrededor del cuello, no importa, sea quien sea. Ande con el traje mejor del mundo, que tenga un traje de $1,000, $10,000, no importa. Lo que diga, tenemos que pasarlo por la Escritura. Por la Escritura. Si es bíblico, amén, bienvenido. Y si no es bíblico, hay que desecharlo. Vamos a, hermanos, una vez más, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo 17.
Dice en el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿La palabra de quién, hermanos? Con toda solitud, la palabra de Pablo. Pero la palabra que Pablo predicaba era la palabra de Dios. Pero ellos no sabían. Pues ellos, ¿cómo van a saber que lo que Pablo predicaba era la palabra de Dios? Por eso dijeron, bueno, si lo que está diciendo, vamos a ver si acaso está confirmado con lo que las profecías que tenemos, las recibimos, y las recibieron. Lo que Pablo predicaba era inspirado por el Espíritu Santo. Pablo no traía el Nuevo Testamento, no traía una Biblia como nosotros la tenemos. Nosotros somos muy dichosos, hermano, muy bendecidos, muy privilegiados. Tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo Testamento. O sea que es más difícil que alguien nos engañe, mucho más difícil. Tenemos, hermano, pero si no la leemos, si no la escudriñamos, pues nos pueden engañar y nos enjuagan, como dicen por ahí, el dedo en la boca, ¿verdad? Y nos dan a tole con el dedo y nos insertan cosas que en realidad no son bíblicas y nos podemos creer, nos pueden engañar. Pero tenemos, hermanos, estas personas, los de Berea, ellos tenían los rollos de las escrituras. Vea lo que dice el versículo 11, termino de leerlo. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero ¿qué era lo que ellos hacían? Escudriñando cada día las escrituras. ¿Cuáles escrituras ellos escudriñaban? Las del Antiguo Testamento. Ellos escudriñaban, buscaban, a ver si lo que Pablo decía, para ver si estas cosas eran así, para ver si lo que Pablo estaba diciéndoles, enseñándoles, era real. Y luego dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos. ¿Muchos de quiénes? De los judíos. Y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Otras personas creyeron, también acá en Tesalónica muchos creyeron, y ahí se fundó una iglesia, la iglesia de los tesalonicenses. Pero los judíos, estos judíos empedernidos, religiosos, se levantaron contra el apóstol Pablo y lo rechazaron. Y al rechazar a Pablo no estaban rechazando a Pablo, estaban rechazando al Señor Jesucristo. Estaban rechazando la palabra de Dios que Dios les había enviado a través del apóstol. Así que, hermanos, el mismo mensaje que el apóstol Pablo predicó a los de Tesalónica, se los predicó a los de Berea. O el mismo mensaje que él predicó en Berea, se lo predicó a los de Tesalónica. Fue el mismo mensaje. Eran judíos, eran personas religiosas, personas que conocían la ley de Moisés, personas que creían en Jehová, personas que ellos supuestamente eran personas que estaban esperando el cumplimiento de la venida del Mesías. Pero no creyeron, los de Tesalónica, rechazaron, y hasta la fecha muchos no han creído y siguen esperando al Mesías. Y ustedes saben quién es a quién van a recibir, al anticristo. Cuando el anticristo venga, ellos les van a abrir los brazos diciendo, este sí es el Mesías. Y a muchos va a engañar. Después se darán cuenta, pero muchos van a ser engañados. En el versículo 1, hermanos, por favor, dice ahí en Hechos 17:1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y vuelvo y repito, ¿para qué ellos se reunían en la sinagoga? Para estudiar la Torá, el Pentateuco, las Escrituras, la ley de Moisés. Ellos se reunían, la leían, así como nosotros la leemos aquí, la Biblia, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, y hay un mensaje, una predicación, así ellos lo hacían. Pero imagínense, hermano, había una sinagoga ahí, pero llega el apóstol Pablo, en lugar de decir, bueno, vamos a confirmar lo que Pablo está diciendo, este hombre está diciendo, vamos a confirmarlo con las Escrituras, con el rollo de la Escritura. No queremos oír nada. ¿Y qué fue lo que hicieron?
Dice que entonces, en versículo 5, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, y alborotaron la ciudad, y los levantaron gente contra ellos. Ahora, vea lo que dice aquí, hermanos. Dice, mas el herido, o sea Jesucristo, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Jesucristo murió, Jesús murió. Ellos tenían esta escritura. Ellos la tenían. Y si no tenían esto, tenían algo más de los sufrimientos de Cristo, de que Cristo, el Mesías, moriría, pero no quisieron, rechazaron. Pablo les hablaba, vea lo que dice el versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, el apóstol Pablo les estaba declarando a los de Tesalónica, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo, ¿qué? Estamos ahí, hermanos, ¿verdad? Padeciese. Ahora, padeciese, pues que muriera, porque dice la siguiente parte, dice, y resucitase ¿de dónde? De los muertos. Entonces, que muriera y resucitara. Dice aquí, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice, y resucitase de los muertos. Y luego Pablo les decía, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía el apóstol Pablo, es el Cristo. Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. Dice aquí el versículo 9 de Isaías 53, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, murió en medio de dos ladrones. Mas con los ricos fue en su muerte. O sea, la sepultura era de un rico. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, murió. Si fue sepultado es porque estaba muerto. Murió totalmente, 100% muerto. Era una profecía dada de que el Mesías moriría. Y luego dice en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la sepultura, o en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el cuerpo del Señor no se iba a alcanzar a engusanar, a podrir, porque Él iba a resucitar al tercer día y ese cuerpo se iba a levantar glorificado. Y eso era lo que Pablo, o el apóstol Pablo, les estaba enseñando a estos judíos, que Jesús murió, fue sepultado y que resucitó. Y que todo su padecimiento había sido para el perdón de sus pecados, de nuestros pecados, el perdón de pecados de las personas. Y los judíos, estos de Tesalónica, se levantaron contra él, levantaron al pueblo contra él, y él tuvo que salir huyendo. Los hermanos tuvieron que acompañarlo y que saliera de ahí. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que a estas personas de Tesalónica les faltó? ¿Qué les faltó a ellos? Interesarse más en las Escrituras. ¿Verdad que sí? Les faltó tener más interés en la verdad. Si acaso, mire, hermanos, podemos estar sentados aquí y que todo lo que yo diga, amén, 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 amén. Pero si usted no se interesa en las Escrituras, hermano, pues nomás lo que yo digo, eso se va a llevar, eso va a tener. Pero si usted no se interesa, vamos a escudriñar a ver si lo que el pastor está diciendo es verdad. Dios le va a bendecir a usted, hermano. Dios le va a bendecir. Pero si usted nada más recibe lo que yo digo, lo que otro dice, o lo que diga cualquiera que diga, y usted no se interesa en las Escrituras, hermano, yo le puedo estar hablando la verdad, o le puedo engañar. Pero otra persona puede venir, le puede engañar, y bueno, es pastor también, o es evangelista, o es un siervo de Dios, y también lo va a recibir de la misma manera. Y usted no va a saber quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira. Ahora, puede también confundirse, porque dice, pues aquel dijo esto, y el otro dice otra cosa. ¿Y quién? A ver, ¿quién dice la verdad? ¿Quién es el que enseña la verdad? Yo he escuchado personas que dicen, no, pues unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa.
Escudriña las escrituras para que veas quién te está diciendo la verdad y quién no te está diciendo la verdad. ¿Me explico, hermano? Eso es bien importante. ¿Qué les faltó a estas personas, a estos judíos de Tesalónica? Interesarse más en la verdad. Les interesa. Mire lo que dice este versículo. Mi pueblo fue destruido. Palabra de Dios, hermano. El profeta Oseas, enviado por el Señor, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Le faltó conocimiento. Ahora, ¿por qué le faltó el conocimiento? Porque lo desecharon. Desecharon el conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Entonces, ellos desecharon el conocimiento. Dice, yo te echaré del sacerdocio. Y luego dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios. O sea, no le dieron importancia, desecharon el conocimiento de Dios. El conocimiento, ¿dónde lo adquirimos, hermano? ¿Verdad que aquí? Amén. En la Escritura. ¿Qué clase de conocimiento? El conocimiento del Señor, de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para mi vida, para tu vida, para la vida personal de cada uno de nosotros. Aquí está, hermano, aquí está. Aquí está cómo debo de vivir, cómo debo de comportarme, cómo debo de hablar, cómo debo de actuar. Ahí está. Pero si no escudriño las Escrituras o no le pongo la atención necesaria, la atención debida, hermanos, pues entonces hago las cosas como a mí mejor me parece. Y esa persona dice aquí, mi pueblo fue destruido. O sea, ¿qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Pues fueron llevados cautivos como esclavos. Sufrieron horriblemente. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le faltó el conocimiento? Porque lo desecharon, no lo quisieron. Desecharon el conocimiento, dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, dice también, yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque mire, si le abrimos la puerta al diablo, el diablo no viene para jugar, viene para matar, hurtar y destruir, ¿cierto? Viene para matar, hurtar y destruir. Para eso viene Satanás. ¿Cómo nos podemos proteger de Satanás? Por la fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual tenemos que resistir firmes. ¿En qué? En la fe. ¿En la fe en qué? La palabra de Dios, en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos adquirir esa fe en el Señor? ¿Cómo podemos adquirir la fe de la palabra de Dios? El creer. Pues escudriñándola, ¿verdad que sí? Amén. Leyéndola. No es viendo películas de Hollywood. Jamás. Es más bien las películas, hermano, lo que hacen a uno es apartarlo de la fe, enfriarle la fe, confundirlo y traer un montón de cosas negativas. Vea lo que dice aquí, dice, mirad, estar atentos, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, y no según Cristo. Vamos a Hechos, hermanos, por favor. Estamos ahí en Hechos, ¿verdad? Amén. Hechos 17 dice el verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, hermanos, si usted se pone a pensar un poquito, estas personas ya no viven, ya murieron. Pero si ellos no se arrepintieron, ¿dónde están? ¿Dónde? En el infierno. Se perdieron. ¿Y por qué? Por negligentes. Porque no tuvieron el cuidado de decir, vamos a ver si lo que Pablo está diciendo es verdad. ¿Tenían el dónde, hermanos? Mire, dice aquí, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo, ¿por medio de qué, hermanos? ¿Por medio de qué? Escrituras. De las Escrituras, versículo 3. ¿Por qué? Porque ya sea que Pablo haya traído rollos del Antiguo Testamento o que ellos hayan tenido en la sinagoga, y de seguro que sí tenían en la sinagoga, porque para eso se reunían ellos, para estudiar las Escrituras. Pero ellos fueron negligentes, no les importó, no quisieron, dijeron, no vengas con otra cosa aquí. Nosotros somos judíos, somos religiosos, y de aquí no nos sacan, de aquí no nos mueven. Así me enseñaron,
y punto, y la mente se bloquea y no quieren saber nada. Eso yo lo he escuchado, hermano, de a veces personas que de muchos años en el Evangelio. No quiero. Así me enseñaron a mí y punto. ¿Quién te enseñó? Pues un hombre. Pero, hermano, si el hombre estaba equivocado, hay que escudriñar las Escrituras. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay que escudriñar las Escrituras. La Biblia, hermanos, debe ser el fundamento de mi vida, de tu vida diaria y para la iglesia. La Biblia debe ser el fundamento, la palabra de Dios para nuestra vida. Si un cristiano quiere obedecer la palabra de Dios con todo su corazón, buenísimo, es lo mejor. Pero cuando nosotros, hermano, en lugar de escudriñar las Escrituras, nos enfocamos en otra cosa, entonces, hermanos, vamos a vivir una vida a medias. Vean, quiero que veamos, no lo puse acá. Vamos a Mateo, por favor, hermano. Mateo, capítulo 22. Mateo 22 y vamos al versículo 34. Y vamos a ver una vez más estos fariseos, judíos. Dice aquí, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, fariseos y saduceos, se juntaron a una. O sea, se unieron, ¿verdad?, contra el Señor Jesucristo, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Vea usted esto, hermanos. Ellos, los fariseos y los saduceos, no estaban de acuerdo en muchas cosas, pero como se trataba de que tenían que ir en contra del Señor Jesucristo, pues se juntaron, ellos se unieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, que era una persona, hermanos, bien preparado, una persona que tenía mucho conocimiento de la ley, le pregunta al Señor para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí depende todo. Amor al Señor con todo el corazón. Y si amo a Dios, voy a amar su palabra, ¿verdad que sí, hermanos? Si amo a Dios, el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, dice, y vendremos y haremos morada con él. Y si amo a Dios, amo la palabra, y Dios me manda que ame a mi prójimo como a mí mismo. Estos judíos empedernidos, religiosos, lo que quisieron hacer fue maltratar a Pablo o matarlo si les era posible. Y muchos lo golpearon, muchos le hicieron daño. Y no solamente al apóstol Pablo, a muchos otros. Y el apóstol Pablo era uno de ellos. Pero vea usted la diferencia. El apóstol Pablo, antes de conocer al Señor, era un perseguidor de la iglesia y si podía matar, mataba. Golpeaba a las personas, los llevaba a rastras a las cárceles y los torturaban. Y el propósito era que ellos negaran a Jesús, negaran al Señor Jesucristo, que blasfemaran contra el nombre de Jesús. Ese era el propósito. Pero después, cuando él conoció al Señor Jesucristo, viene a ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Y qué sucede? Después él es el que es perseguido por los judíos, por los religiosos. Entonces, él padeció persecución y mucho maltrato, ahora que es cristiano, por los judíos religiosos. Entonces, el punto aquí, hermanos, cuidado y nosotros cristianos nos volvamos religiosos empedernidos. Tenemos que ser personas que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como Dios quiere que lo hagamos, ¿cierto? No hagamos acepción de personas. Si aquella persona está equivocado y me está enseñando algo erróneo, tengo que tratarle de hacer ver con la Escritura. Si no quiere, viva la paz.
Pero no vamos a poner alterados, a gritarle, y estás equivocado y hacer un show ahí. Simple y sencillamente tratarle de hacer ver, pero ¿por qué? Por amor, porque está equivocado, por amor. Porque esa persona está equivocado y un día va a tener problemas allá delante del Señor. Si yo estoy equivocado, háganmelo ver, por favor. Porque un día voy a llegar allá y voy a tener problemas con el Señor. Y cada uno debemos de pensar así. Porque un día vamos a llegar allá a la presencia de Dios y vamos a tener que dar cuentas. Y mientras estamos en este cuerpo, tenemos que procurar serle como agradables. Tenemos que procurar serle agradables. ¿Y cómo podemos agradar a Dios, hermano? Amándole a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ahí se cumple toda la ley. Ahí se cumple todo, hermano. Ahí se cumple todo. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga. Voy a pasar un pequeñito video para que tengamos una visión de el religiosismo y una persona convertida al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, por su amor y por su misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.